Titulares. Asambleístas pusieron la renuncia a la bancada de la Revolución Ciudadana. Ecuador no es beneficiario del estatus de protección temporal, reiteran en Estados Unidos. Asaltos a embajadas, un hecho que se repite cada cierto tiempo a nivel mundial. Daniel Noboa viajará a Estados Unidos por asuntos de índole personal. 4 ciudadanos fueron asesinados en las últimas horas en la provincia de Manabí. ¿Qué tal, amigos de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a su noticiero de las 7 de la mañana. Pedro, qué gusto saludar. Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días. Pedro y amigos, se tiene previsto que hoy a las 16 horas se realice la audiencia de habeas corpus solicitado a favor del ex vicepresidente Jorge Glass. Y también les contamos que el Ministerio de Educación informó que hasta el 20 de abril próximo se desarrollará el proceso de matriculación de estudiantes en escuelas y colegios fiscales de la Costa y Galápagos para el año 2024-2025. Aquí iniciamos Noticias Oromar. Mucha atención. Y el ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, reveló la relación que tenía el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, con Rafael Correa. Javier Muñoz es vocal del Consejo de la Judicatura y uno de los 3 implicados en el caso Independencia Judicial, rindió testimonio anticipado este miércoles en la Corte Nacional de Justicia junto a otros 2 testigos, Marcela Vaca y Alex Palacios. Ahí hizo varias revelaciones. Él aseguró haber conocido al expresidente Rafael Correa por intermedio de los jueces Byron Guillén y Luis Rivera. En el encuentro, Correa le habría solicitado que apoye a Wilman Terán, presidente de la Judicatura, a cambio de respaldarle ante un eventual juicio político en la Asamblea Nacional. Además señaló que el exmandatario tenía un plan de retornar al Ecuador si se aprobara un recurso de revisión en el caso Sobornos. Si le aceptaban el caso se caía, porque se anulaba la sentencia y Correa podía volver. Por otro lado, a decir de Muñoz, uno de los temas de la agenda era la destitución de la fiscal Diana Salazar. El exvocal desconoce los motivos, pues no acudió a la reunión en la que abordaron ese tema, porque no estaba de acuerdo, aunque aseveró que Wilman Terán y Rafael Correa coordinaban acciones para suspender a la fiscal Diana Salazar. Y que ya estaba todo un informe hecho para poderla suspender a la fiscal general de la Nación. Y ese mismo día Wilman Terán me lo pone a Rafael Correa, donde Rafael Correa me dice, tienes que apoyar en ese punto. Lo cual yo no dije nada ahí, esperé leerlo, no estuve de acuerdo. Wilman Terán se fue, se quedó hasta dormido en esa sala 9 del piso ejecutivo, un rato lo dejé dormir, de ahí cogió la computadora, se fue y dijo, voy a convocar para la tarde. ¿Qué día fue, señor abogado, en la convocatoria? Fue el día 29 de mayo de 2023, es donde él me entrega la laptop para que la lea sobre el informe que este señor Liberto Cuevas Jiménez había hecho para suspender a la fiscal. Yo no estuve de acuerdo con eso. El exvocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, también cuestionó el rol de Wilman Terán como titular de la Judicatura, porque se habría transformado en un dictador. Le dimos mucho poder en el Pleno, porque la visión era transformar el sistema judicial, no que se apodere como lo hizo, enfatizó Muñoz. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La abogada y procesada por el supuesto delito de lavado de activos, Vivian Hernández, reaccionó al testimonio de Javier Muñoz, ex vocal de la Judicatura, quien en su testimonio anticipado por el caso Obstrucción a la Justicia, señaló que recibió la intervención de la abogada Hernández, a quien se la conocía como la primera dama, un alias también mencionado en el caso Metástasis. La procesada asegura que no conoce a Muñoz y que presentará una demanda por calumnias. Y a propósito de Wilman Terán, el juez procesado en el caso Metástasis, solicitó en la audiencia de Javier Muñoz la fecha para dar su testimonio en torno al caso Independencia Judicial. Terán asistió virtualmente a la audiencia de su ex compañero Javier Muñoz y al inicio de su participación planteó en la sala se le brinde fecha y hora para que se tome su testimonio anticipado en esta causa, asegurando que tiene relevante información que según él serviría de base en el desenlace de esta investigación.
Y en el segundo día de juicio en contra de Carlos Polit en Estados Unidos, José Conceizao Santos, ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, no estuvo presente. Aunque el juicio se centra en las acusaciones al excontralor, el nombre de Jorge Glas apareció una y otra vez. Las coimas pagadas por Odebrecht a Glas a través de su tío Ricardo Rivera no son información nueva. Sin embargo, la defensa de Polit las trajo a colación para que Conceizao Santos la hiciera pública ante el jurado en Miami. El abogado de Polit logró que Conceizao Santos dejara sobre la mesa varias cifras, que en total pagó unos 55 millones de dólares en coimas a funcionarios ecuatorianos entre el 2010 y el 2016, y que de esos, entre 17 y 18 millones correspondían a Glas y otros 12 millones a Polit. Hoy está previsto que comience el interrogatorio a Gerardo de Souza, quien fue asistente financiero en Odebrecht. Los siguientes testigos serán Olivio Rodríguez y Ángela Palmeira, también ex trabajadores de la constructora brasileña. Tras la resolución de la Organización de Estados Americanos de condenar la irrupción a la Embajada de México, las autoridades ecuatorianas reaccionaron. Luego de que se conociera que la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobara una resolución de condena por la irrupción en las instalaciones de la Embajada de México en Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión, varias autoridades de nuestro país reaccionaron. La canciller Gabriela Sommerfeld, por ejemplo, aseguró este miércoles que a pesar de todo, Ecuador seguirá haciendo conocer en foros internacionales su versión sobre la incursión política a la Embajada de México en Quito. Son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada, a través del diálogo, de forma respetuosa, se escuchen a todas las partes y se saquen de soluciones. De su parte, el viceministro de Gobierno Esteban Torres aseguró que la resolución de la OEA es justamente lo que se esperaba. Creo que lo que ha pasado hoy en la OEA es justamente lo que esperaba el gobierno. Este es un partido en donde se empata, no se va a ganar, se tiene que empatar y hacia allá vamos. Ahora, ¿cómo ir restableciendo las relaciones con México, viceministro? Bueno, somos países hermanos, amigos, el impasse que se ha dado se tiene que superar y por eso ese es el llamado que se hace no solo a los organismos internacionales, sino también a la interna. La OEA, en su resolución, además reafirmó que los locales de la misión diplomática no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión, tal como están anunciadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En este sentido, Sommerfeld calificó a la decisión como justa, porque se habla en la resolución del mal uso de las sedes de las misiones diplomáticas. Siempre, el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países. ¿Ecuador pedirá disculpas? Eso no está en la mesa de discusión en este momento. La canciller ecuatoriana al final señaló que el gobierno del presidente Daniel Noboa siempre está dispuesto a dialogar con todos los países para encontrar soluciones. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y sobre el asalto a la Embajada Mexicana en Quito para capturar a Jorge Glas y la ruptura de las relaciones entre Ecuador y México, la reacción de los países por la violación al derecho internacional ha sido unánime. Nuestro compañero Fabián Santana hace una cronología con antecedentes de ataques en las delegaciones diplomáticas de la región. Durante mucho tiempo se ha dado por hecho la inviolabilidad de las embajadas. Sin embargo, varios casos han dado lugar a denuncias de violaciones del derecho internacional y denuncias de que se contravino la Convención de Viena, que establece la inmunidad de las misiones diplomáticas. El 11 de diciembre de 1961 fue asaltada la embajada ecuatoriana en La Habana, cuando ciudadanos intentaron ingresar a la sede diplomática para pedir refugio, pero la Guardia Cubana abrió fuego matando a 3 personas. El 13 de febrero de 1981, durante la presidencia de Jaime Roldós, la embajada de Ecuador fue cercada por las fuerzas del régimen totalitario de Castro. Este caso se dio cuando una familia de apellido Delgado llegó a refugiarse. El gobierno de Ecuador les concedió asilo, pero el régimen castrista ingresó a la embajada ecuatoriana y los tomó prisioneros. Otro de los antecedentes sobre el asalto por la fuerza de sedes diplomáticas fue en Montevideo, cuando la dictadura tomó la embajada de Venezuela el 18 de junio de 1976.
La maestra uruguaya Elena Quinteros fue sacada por las fuerzas militares uruguayas de la Embajada de Venezuela en Montevideo, cuando trataba de pedir asilo en esa legación. Horas después fue asesinada. Este caso provocó la ruptura de relaciones entre ambos países hasta 1985. 13 de julio de 1990, 4 policías cubanos entraron en el patio de la Embajada Española, en La Habana, y sacaron por la fuerza a un joven al que perseguían y que probablemente iba a solicitar asilo. 17 de diciembre de 1996, 14 miembros del grupo terrorista peruano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru retuvieron a más de 800 personas en el domicilio del embajador japonés en Lima. La guerrilla liberó a casi todos ese mismo día y permaneció en el edificio con 72 rehenes hasta el 22 de abril siguiente, cuando un comando del ejército peruano asaltó la legación, operación en la que falleció uno de los secuestrados y los 14 terroristas. 19 de junio de 2012, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se refugia en la Embajada de Ecuador en Londres, huyendo de una petición de extradición de Estados Unidos. Tras mantenerlo en asilo durante 7 años, Ecuador retiró la protección y es detenido en la embajada por la policía británica. Fabián Santana, Noticias Oromar. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió en un evento en Pastaza a las críticas a su gestión por la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México. A menos de 15 días de que se produzca la votación por la consulta popular y referendo, el gobierno de Daniel Noboa Sin sortea una crisis diplomática con México desatada por la situación jurídica de Jorge Glass, sentenciado por hechos de corrupción. Días después de lo sucedido, el jefe de Estado rechazó el que más de un político, según el caduco, hayan propuesto guerras y sanciones económicas internacionales contra Ecuador. Algunos delincuentes sentenciados, otros pronto van a ser sentenciados, están hablando y atacando la consulta porque se ven perdidos. Están atacando también nuestro gobierno, están atacando nuestra integridad y algunos, los más atrevidos, hasta piden sanciones para su propio país. A decir de Daniel Noboa, con todo esto lo único que buscaría la oposición es influir de manera negativa en la voluntad ciudadana de cara a los próximos comicios. Añadió que los oportunistas de siempre quieren escandalizar a la opinión ciudadana, porque la gran mayoría de ecuatorianos van a votar con dignidad nacional el próximo 21 de abril. Lo único que sí podemos estar seguros es que la conchudez no tiene límite en esta gente y que podrán vociferar, podrán hacer todo el escándalo que quieran. Al final del día el pueblo ecuatoriano, el pueblo amazónico, va a votar por el sí y van a votar para que exista protección de los militares en todo el territorio ecuatoriano, para que haya oportunidades y para que no haya impunidad en ningún lado. Con la coyuntura actual, hay recelo de que la iniciativa de democracia directa incida en el respaldo y la imagen del jefe de gobierno. Lo único cierto es que el presidente de la República está convencido de que si los compatriotas votan por el sí, conllevará un futuro de paz. Mientras que si se deciden por el no, implicará más dificultades con la inseguridad y el narcotráfico. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El primer mandatario, Daniel Noboa, notificó al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, sobre su salida del país desde este 10 hasta el 13 de abril por motivos de índole personal. Noboa viajará a Miami, Estados Unidos, así lo anunció mediante el decreto ejecutivo 219. Durante estos días estará acompañado de su jefe de seguridad, Edwin Godoy. Este viaje ocurre mientras el país se encuentra enfrentando una crisis diplomática tras la irrupción de la policía en la embajada mexicana para capturar a Jorge Glass. Bien, amigos televidentes, a esta hora hacemos una pausa, ya estamos de regreso en breve. Tenemos más información e invitados también. Mi querida Katy, y asambleístas de la Revolución Ciudadana empezaron a separarse, a tomar distancia del correísmo. Eso lo tendremos más adelante. Ya regresamos. De regreso,
amigos televidentes, la Asamblea Nacional retomó sus funciones luego de la vacancia legislativa. Las bancadas, incluido el correísmo, aseguran que apoyarán iniciativas siempre y cuando beneficien al país. La reconfiguración de fuerzas al interior de la legislatura abre un nuevo capítulo en el actual periodo de sesiones. La decisión del correísmo de pasar a la oposición frontal a Carondelet se convierte en un nuevo reto para el presidente de la República, Daniel Noboa, quien estará en el Palacio por un poco más de un año. Ante los acontecimientos suscitados en la delegación diplomática mexicana la noche del viernes último, la bancada de Revolución Ciudadana marcó distancia con el régimen. Hoy nosotros nos declaramos en oposición. El distanciamiento de Revolución Ciudadana obliga al oficialismo a elaborar una nueva estrategia al interior de la legislatura. El mantener el acuerdo con los socialcristianos será su prioridad. Así también, acercarse a otras bancadas como Construye, Gente Nueva, Sociedad Patriótica, Independientes y hasta el mismo Pachacutic será otra tarea de este accionar político criollo. Si logra estas alianzas necesarias, podría armar una mayoría con una totalidad de 84 curules, suficientes para aprobar las leyes que requiere el Ejecutivo, pues en el oficialismo ya ni les va ni les viene que Revolución Ciudadana se haya apartado de los entendimientos que bien guardados se los tuvieron. Pero sí esperamos, y la ciudadanía sobre todo espera, que la bancada de la Revolución Ciudadana fije sus objetivos. En los corrillos parlamentarios se escucha de todo. Se aduce que el haberse relegado el correísmo no le irá nada bien, pues solo le quedarían 51 legisladores. Esta tienda política anunció que planteará las interpelaciones a los ministros Giancarlo Lofredo, Mónica Palencia y de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfield por la irrupción en la embajada mexicana para aprehender al ex vicepresidente Jorge Glass, quien tenía una orden de captura por el presunto delito de peculado en el caso de la reconstrucción de Manabí. Dos asambleístas renunciaron este miércoles a la bancada de la Revolución Ciudadana. El primero en anunciar su separación fue Javier Jurado. El legislador por Guayas se convirtió en la segunda baja del correísmo en la Asamblea Nacional, luego de que se anunciara oficialmente que serán opositores del gobierno de turno. Horas más tarde de la renuncia de Jurado, el asambleísta por Galápagos, Milton Aguas, hizo lo propio. Mediante un comunicado, Aguas afirmó que su decisión la tomó luego de haber sido citado al Consejo de Disciplina y Ética del Movimiento Revolución Ciudadana. Dicha cita se produjo por su voto favorable a la ley de turismo, la cual, a decir del apoyo, debido a su compromiso con el pueblo de la provincia de Galápagos. Y Estados Unidos recordó que Ecuador aún no es beneficiario del estatus de protección temporal, también conocido como TPS, por sus siglas en inglés, para los ecuatorianos que están en ese país con condición migratoria irregular. Esto pese a que en enero pasado la canciller Gabriela Sommerfield solicitó al país norteamericano que lo conceda ante el contexto del conflicto interno armado que enfrenta el país. Recordemos que el estatus de protección temporal puede ser concedido cuando una nación atraviesa por ciertas condiciones que impiden que sus ciudadanos puedan regresar a su país temporalmente de manera segura. Al no ser Ecuador un beneficiario, la dependencia diplomática aconseja que no se pague por falsas asesorías ni en procesos de precalificación. Y en otro tema, la Intendencia de Policía del Guayas ejecutó controles en distribuidoras de gas de uso doméstico con la finalidad de evitar la especulación y el alza indiscriminada del precio de la bombona. Denuncias hechas por ciudadanos sobre el alza del precio y una supuesta escasez llevó a las autoridades a ciertos puntos de distribución del gas en el suburbio de Guayaquil. Sin embargo, el intendente no encontró mayores novedades. Todos los puntos van a ser debidamente controlados y regulados. Esto no puede excluirse absolutamente a nadie. La ley es para todos, la norma debe ser acatada por todos. El precio oficial debe estar claramente exhibido en todo tipo de local, para todo tipo de productos. Eso es algo que nosotros lo venimos realizando. Hemos realizado diferentes tipos de operativos con varias instituciones. También estamos trabajando de manera coordinada con la Defensoría del Pueblo para que la ciudadanía se sienta respaldada del lado del orden público y de la seguridad que nosotros podemos brindarle. Los comerciantes del cilindro argumentan que el precio de entrega a domicilio no puede ser fijado, toda vez que las distancias y condiciones del traslado siempre varían de acuerdo al domicilio del comprador. Hay personas que, por decir, si se le sube a un tercer piso, no se le va a cobrar 2.50, pues no, ¿verdad? Entonces le va a cobrar $3. Entonces, hay que echarse el cilindro al hombro. Al hombro, entonces, y eso pesa, ¿no? Entonces, si me pide el tercer piso, a veces me piden a la terraza y yo le cobro $3.
Frenar una posible alza injustificada del precio, así como la especulación, es el objetivo de los controles, pues se lo entiende como una forma de corrupción, y ante eso, el intendente remarcó que no se lo permitirá. Cristian Arias, Noticias Oromar. La situación energética del país sigue siendo incierta. Los dos reservorios más grandes se acercan a los niveles mínimos, poniendo en riesgo la operación de las centrales hidroeléctricas. Mientras que Colombia reduce de 5 y 6% a 1% la capacidad de venta de electricidad a Ecuador, el embalse de Mazar, que es el más grande del país, registró 2.115,89 metros sobre el nivel del mar, acercándose a sus puntos mínimos. Entre el 7 y el 8 de abril, la cota cayó unos 40 centímetros, poniendo en peligro la operación de la central hidroeléctrica de Mazar, cuyo nivel mínimo es de 2.115 metros sobre el nivel del mar. El riesgo es que con el mínimo de cota la central solo podría operar con una de las dos unidades de generación que posee, cada una con capacidad de 85 megavatios. Para variar, el embalse de Amalusa, el segundo más grande del país y que abastece a la central hidroeléctrica de Paute, llegó el pasado 8 de abril a 1980,79 metros sobre el nivel del mar, es decir, solo 3 metros por encima de la cota mínima. Paute es la segunda hidroeléctrica más grande del Ecuador con 1.100 megavatios de potencia. La primera es Coca-Codo Sinclair con 1.500 megavatios. Cabe señalar que en octubre de 2023, cuando se dispusieron los cortes de luz a nivel nacional para racionar el recurso, los embalses se registraron niveles similares a los actuales. Es que el escenario energético sigue siendo crítico, pues pese a que Ecuador también tiene 1.745 megavatios de termoelectricidad instalados, el parque termoeléctrico no opera con toda su capacidad. Esta situación recuerda que la crisis eléctrica en Ecuador no ha terminado y que aunque las autoridades del sector aseguran que no habrá cortes de luz, no descartan las denominadas desconexiones de emergencia. Tania Loor, Noticias Oromar. Los comerciantes que vieron afectados sus negocios por el cierre de la vía en Ayuriquín recibieron kits de asistencia humanitaria como apoyo para reactivar las actividades en este sector. Hasta la parroquia de Ayuriquín llegó Jorge Carrillo, secretario nacional de Gestión y Riesgo, para verificar la situación actual de este punto rural de la provincia Sáchila, en donde entregaron 49 kits de ayuda humanitaria a comerciantes de dulces artesanales, quienes se han visto afectados de manera directa en sus ingresos debido a la falta de actividad comercial en este punto por el cierre de la vía Loac-Santo Domingo. Contiene alimentos no perecibles, siguiendo normas internacionales, eso es importante. Nosotros no entregamos cualquier cosa porque la asistencia humanitaria debe ser de calidad y oportuna, y en eso nos enfocamos nosotros como Gobierno Nacional. Estos kits constaban de alimentos no perecibles y varios insumos de aseo personal, por lo cual los beneficiados indicaron que esta ayuda les ha devuelto un poco la calma. La gente de Ayuriquín vive del día a día y ahorita por la situación del puente no hay trabajo, la gente de Ayuriquín pasa cerrado los puestos. La autoridad nacional indicó que además se encuentran levantando información para determinar las acciones a tomar mediante los gobiernos locales en beneficio a este lugar. Sin embargo, nosotros como Gobierno Nacional y nosotros especialmente como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos vamos a velar por el fiel cumplimiento. Recuerden que actualmente se debe invertir en gestión de riesgos de desastres. Es obligación, ya no es algo retórico, es obligación por ley de que los gobiernos autónomos descentralizados de todos los niveles deben invertir en gestión de riesgos de desastre. Durante la entrega de estas ayudas humanitarias, varios habitantes de Ayuriquín aprovecharon el encuentro con las autoridades para exponer sus productos y brindar un show como agradecimiento. El registro para efectuar la entrega de los kits se realizó hace un aproximado de 8 días, en donde los 49 comerciantes se inscribieron con la expectativa de que la situación económica para ellos mejore en las próximas semanas. Bien, amigos televidentes, momento de una pausa comercial. Ya regresamos con más noticias. Y varios hechos violentos se han registrado en la provincia de Manabí, lamentablemente. Eso, después de la pausa, le contaremos algunos episodios. Ya volvemos.
De regreso, amigos, les contamos que un nuevo hecho violento se registró en la vía a Salitre, provincia del Guayas. Un hombre fue asesinado mientras circulaba a bordo de un vehículo, el cual quedó en medio de la vía con varios orificios de bala en sus vidrios. Según versión del jefe subrogante del distrito Daule, Carlos Mancheno, 2 motocicletas con 2 ocupantes cada una habrían interceptado el auto. Este hecho también dejó una persona herida que fue trasladada a una casa de salud. Ninguna de las víctimas registraba antecedentes penales. En la escena del crimen se levantaron 9 indicios balísticos. Y una balacera registrada en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Manta dejó como resultado 2 personas asesinadas. El hecho ocurrió cerca de una cancha. Según testigos, los sicarios llegaron a bordo de un vehículo desde donde realizaron las detonaciones de arma de fuego. Las víctimas, en primera instancia, fueron trasladadas hasta una casa de salud en donde solo se pudo confirmar el deceso de ambos. Hasta este sitio llegó el carro de medicina legal para trasladar los cuerpos hasta el centro forense. Y Joseph León Vinces, subdirector de Tránsito Municipal de Manta, también fue asesinado en la capital mundial del atún. Recibió varios disparos en horas de la tarde en la calle 206 y J16 del barrio Jocay. León era perseguido por una motocicleta donde iban a bordo 2 sicarios, quienes le propinaron varias detonaciones cuando circulaba en su vehículo, que terminó estrellado contra el cerramiento de una unidad educativa. El hecho ocurre a menos de un mes del crimen de Yamil Rivera, supervisor de tránsito y hermano de la ex esposa de alias Rasquiña. El cuerpo de León fue trasladado al Centro Forense de Manta para la necropsia de ley. Sí, tenemos a una persona fallecida por arma de fuego, aparentemente lo venían siguiendo. Tenemos los indicios, son 13 casquillos de bala, se ha utilizado un arma 9 milímetros. Estamos revisando, haciendo un barrido dentro del barrio, a ver si encontramos cámaras para ver cómo se dieron los hechos. Vemos un vehículo que está estrellado en una pared. Dentro del vehículo pues, se encuentra el abogado Joseph León, que era funcionario de la Municipalidad de Manta. Él estaba en la Agencia Municipal de Tránsito. Un muerto y 2 heridos fue resultado de un ataque armado en Portoviejo. El atentado se registró en la calle Vicente Macías, cerca de la maternidad de la parroquia Andrés de Vera. Cristian Peñafiel Sornosa murió durante este hecho, mientras que Wilson Zambrano Rezabala se debate entre la vida y la muerte. Este último se encuentra en el hospital de especialidades. Al lugar llegaron agentes de la policía, quienes desplegaron un operativo logrando capturar a 3 sospechosos en la vía a Portoviejo. En el sector de La Piñonada, asimismo, los uniformados decomisaron un taxi que se presume habría sido utilizado en el suceso. Según testimonios recabados en el lugar, las víctimas regresaban de hacer deporte cuando los sicarios lo atacaron. Y un joven murió luego de ser apuñalado en el sector de Sauce 7 al norte de Guayaquil. La víctima habría corrido varios metros tratando de pedir auxilio hasta que finalmente perdió la vida. Según testigos, el hecho se habría producido en horas de la madrugada. En medio de una riña callejera, un hombre fue apuñalado en un sector de Sauce 7. Habría recorrido algunos metros en busca de auxilio y al amanecer su cuerpo sin vida quedó tendido al pie del edificio de Correos del Ecuador. La policía llegó para cumplir con el protocolo de levantamiento del cadáver. Aparentemente se trataría de un arma, de una muerte por arma blanca. No hay arma cortopunzada. Con un arma blanca hay un recorrido. Se presume que estuvo en otro lugar donde fue herido y lamentablemente terminó aquí donde resultó muerto. Gravemente herido, el hombre logró recorrer una cuadra. A su paso dejó el rastro debido al flujo incontenible de su sangre. Finalmente atravesó el parque, llegó a la avenida, donde finalmente se desvaneció. Aparentemente un ciudadano de unos 30 años aproximadamente presenta aparentemente sus pertenencias, como entre ellas un reloj. No podemos ni aseverar ni descartar absolutamente nada. Los procesos investigativos están arrancando en este momento y ojalá tengamos rápidos resultados. Finalmente el cuerpo fue llevado al laboratorio de ciencias forenses una vez cumplido el procedimiento de criminalística. El hombre tenía consigo sus pertenencias, por lo que se descarta que el suceso haya tenido como motivación el robo. Ya en la morgue se procederá a su identificación y la autopsia. Cristian Arias, Noticias Oromar.
Este miércoles 10 de abril se registraron 2 ataques armados en distintos puntos de la provincia del Oro. Los detalles en el siguiente resumen. Empezamos en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. Un hombre fue baleado por sujetos armados a bordo de un vehículo cuando se encontraba en las calles Bolívar, Madero y 18 de noviembre, en el sector de Nuevos Horizontes. El ciudadano, identificado como Cristian Javier Quispe Calle, de 32 años, fue llevado de urgencia hasta una casa de salud, donde solo se pudo confirmar su deceso. Los médicos informaron que tenía varios disparos en la cabeza. Casi al mismo tiempo, en Machala, 2 hombres fueron heridos de bala cuando se encontraban en un nightclub ubicado en la avenida Circunvalación Norte. Entre las personas afectadas se encuentra un guardia de seguridad. Según datos preliminares, sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al sitio. Uno de ellos sacó un arma, disparó contra el establecimiento y luego se dio a la fuga. Ante lo ocurrido, las personas trasladaron a las víctimas en vehículos particulares a una casa de salud. Por último, en Guayaquil, se suscitó un doble caso de sicariato en la parroquia Pascuales. Sujetos armados ingresaron hasta una vivienda y asesinaron a 2 hombres. La Policía Nacional llegó al sitio para investigar lo sucedido. Mirly Macías, Noticias Oromar. Revisamos información de Esmeraldas, específicamente del cantón Quinindé, donde se detuvo a alias Macaco, presunto cabecilla de la organización catalogada como terrorista Los Tiguerones. En poder del aprendido se encontró 9 armas de fuego, 15 municiones, 2 explosivos y 63 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Las Fuerzas Armadas informaron que el sujeto estaría vinculado con delitos como extorsión y asesinato. Estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía de Noticias Oromar. Un múltiple siniestro de tránsito se registró al mediodía de este miércoles 10 de abril en la vía Daule-Santa Lucía, a la altura del sector Venecia. Un bus de pasajeros fue impactado por un tráiler que terminó chocando a otros automotores. Afortunadamente el hecho no dejó víctimas mortales, solo cuantiosos daños materiales. Personal de la agencia de tránsito confirmó que el conductor del tráiler huyó del sitio. Y un menor de 14 años perdió la vida tras ahogarse en el río Santa Bárbara del cantón Gualaceo, provincia de La Suay. El joven fue arrastrado por la corriente al intentar recuperar un balón. A 300 metros de donde cayó, fue localizado el cuerpo sin vida de un joven de 14 años aproximadamente, quien la mañana del miércoles, mientras intentaba recuperar un balón del río Santa Bárbara, fue arrastrado por la corriente. Según refieren algunos compañeros, estuvo con una pelota o persiguiendo una pelota que se le había caído en el río. Lamentablemente se hundió en el mismo, en las aguas del Santa Bárbara. Al parecer no sabía nadar y lamentablemente perdió la vida. Se trataba de un joven quien luego de entrenar fútbol se movilizaba para acudir a una de las instituciones educativas del centro cantonal. Organismos de socorro y Policía Nacional por más de 1 hora permanecieron activos hasta que recibieron la alerta de que el cuerpo, metros más abajo, era arrastrado por las aguas. Luego de una búsqueda que se realizó conjuntamente con Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, se logró ubicar el cuerpo a unos 300 metros aguas abajo desde donde desapareció. Un señor que hacía labores de pesca pudo observar que el cuerpo bajaba en las aguas mientras nosotros hacíamos la búsqueda de aguas arriba. El compañero bombero que estaba aquí en el punto logró extraer el mismo. Fue sacado del afluente y un plástico negro cubrió todo el cuerpo hasta el arribo de unidades especializadas de la Policía Nacional. Al lugar llegaron directivos y autoridades de la institución educativa. El hoy occiso ya fue identificado. Se trata de un joven de 14 años de edad aproximadamente, de nombre Jonathan Cajamarca, estudiante de la unidad educativa Gualaceo, del 10º año. En este momento acabo de comunicarme con el 911, no es necesario la presencia de Fiscalía, únicamente la Policía Nacional puede hacer el levantamiento del cuerpo. Me indica un oficial que está viniendo ya el delegado de la ciudad de Cuenca, conjuntamente con el vehículo, para hacer el levantamiento del cuerpo. Finalmente, pasado el mediodía, el cuerpo fue embarcado en el vehículo de medicina legal y trasladado hasta el centro forense de la ciudad de Cuenca para la práctica de la respectiva necropsia. Y con la información deportiva estamos llegando prácticamente a la parte final de este noticiario. Mañana estaremos también revisando algunas informaciones que son de suma importancia para el país y el mundo. Y también estaremos haciendo algún análisis alrededor de la consulta popular, que es sumamente importante para los ecuatorianos. Y con esto también estaremos brindando facilidades para que ustedes, ecuatorianos,
tengan insumos y puedan analizar los pros y los contras de este proceso democrático que es fundamental para el país. Con esto, muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Felicidades. Buenos días.